Hola, bienvenidos a la segunda parte de la serie Introducción a la Programación, en el cual seguiremos viendo conceptos básicos de la programación. Esta es la última parte, ya que sabiendo estos conceptos, tanto de la primera y segunda parte, vas a tener una base para poder estudiar los lenguajes de programación, ya sea Java, Python, C++. Con esta base vas a tener una idea de cómo estudiar un lenguaje de programación cualquiera. Bien. Muy bien, el temario que veremos consta de 9 preguntas. La primera pregunta que vamos a ver, ¿qué es un lenguaje de programación? La segunda, ¿qué es un algoritmo? La tercera, ¿qué es un diagrama de flujo? La cuarta, ¿qué es un pseudocódigo? La quinta, comparación entre pseudocódigo y código. La sexta, ¿qué es una variable? La séptima, ¿cuántos tipos de lenguaje de programación existen? La octava, ¿qué es un IDE en programación? Y la novena, vamos a ver curiosidades respecto a los lenguajes de programación. Bien, la primera pregunta es, ¿qué es un lenguaje de programación? Un lenguaje de programación es un lenguaje que le proporciona a una persona, en este caso al programador, la capacidad de escribir el código y crear mi programa, el cual va a ser interpretado por la máquina o la PC. Como vemos, existen muchos lenguajes de programación. Cada uno tiene funciones, unos tienen funciones más específicas que otros. Bien, bien. Pregunta número 2. ¿Qué es un algoritmo? Un algoritmo es una serie de pasos secuenciales, es decir, uno después del otro, para resolver un determinado problema. Todo algoritmo tiene un inicio y tiene un fin. Por dar un ejemplo muy simple, podemos ver en la imagen el algoritmo de lavarse los dientes. Para yo lavarme los dientes debo de seguir una serie de pasos muy sencillos. Por ejemplo, primero agarra el cepillo. Segundo, echar la pasta dental. Tercero, frotar bien tus dientes. Cuarto, enjuagarte tu boca. Y quinto, secarte la boca. Fin. Y así puedes hacer algoritmos para un montón de cosas que nos pasan en la vida cotidiana. Bien, esa es la definición de un algoritmo, básicamente. Bien, ¿qué es un diagrama de flujo? Un diagrama de flujo o flujograma es la representación gráfica de un algoritmo. Se usa en disciplinas como la programación, los procesos industriales y la psicología cognitiva. El diagrama de flujo consta de un inicio y un fin. En la imagen podemos ver el diagrama de flujo de 4 números, los cuales van a realizar operaciones. Primero que nada vemos la multiplicación de 4 números, luego la suma de 4 números y luego la media de 4 números, que es igual a la suma entre 4. Finalmente podemos ver el resultado de cada una de las operaciones. Y el programa, una vez que tenemos el resultado de las 3 operaciones, el programa llega a su fin. Esto es un diagrama de flujo. Si lo pasáramos a algoritmo, más o menos sería inicio, número 1, diga 4 números. Número 2, multiplique estos 4 números. Número 3, sume estos 4 números. O mejor dicho, la suma de estos 4 números es. Y número 4, la media de estos 4 números es. Y número 5, finalmente diríamos mostrar los resultados de cada una de las operaciones. Y número 6 sería fin. Eso en el caso de que si esto fuera un algoritmo. Pregunta número 5. ¿Qué es un pseudocódigo? Un pseudocódigo es el falso código, es decir, es construir tu programa pero en base a tus propias palabras, que sea entendible. Lo que tienes que entender del pseudocódigo es lo siguiente. El pseudocódigo es como un blog, mientras que tu código es como tu cuaderno en limpio, algo así. Además, el pseudocódigo puedes escribirlo de dos formas. La primera forma es el algoritmo y la segunda forma el diagrama de flujo. Como vimos anteriormente, tanto el algoritmo como el diagrama de flujo no son otra cosa que dos formas de escribir nuestro pseudocódigo. El pseudocódigo es como el paso anterior a nuestro código, como vemos acá, un código, que ya sería tu trabajo final, o sea, en limpio, en un lenguaje de programación real. Pregunta 6. ¿Qué es una variable? Se define como un espacio en memoria.
La variable puede ser un número o una palabra. Su mismo nombre lo dice, variable, es decir, que en cualquier parte del programa su valor puede cambiar, no es fijo. Toda variable tiene tres partes, que son el tipo de dato, el nombre de la variable, el valor, y este valor varía, o sea, puede tenerlo o no. Ejemplos de variables. Int n1 igual 20. Int viene a ser el tipo de dato. N1 viene a ser el nombre de la variable. Y 20 viene a ser el valor de la variable. Si no entiendes estos términos de tipo de dato, int, no te preocupes que más adelante, en un futuro video lo vamos a ver. Otro ejemplo de variable sería int, n2. Int vendría a ser el tipo de dato, n2 vendría a ser el nombre de la variable, y en este caso no tiene valor, pero también es válido. Pregunta número 7. ¿Cuántos tipos de lenguaje de programación existen? Existen muchos lenguajes, cada uno tiene una característica especial que le hace destacar de las demás. Por ejemplo, si tú quieres crear páginas web, deberías utilizar JavaScript, HTML y CSS. Si tú quieres o estás interesado en los videojuegos, en crear videojuegos, los lenguajes de programación que debes aprender son C++ o C#. Si te estás interesado en temas de ingeniería o de ciencia, los lenguajes de programación que deberías aprender serían MATLAB y Python. Si por otro lado te interesa crear aplicaciones para iOS, deberías utilizar Swift. Y si te interesa crear aplicaciones para Android, deberías utilizar el lenguaje Java. ¿Qué es un IDE en programación? Un entorno de desarrollo integrado o Integrated Development Environment, por sus siglas en inglés IDE, es la herramienta de ayuda para programar, donde vamos a editar nuestro código, compilarlo y ejecutarlo, para que la computadora lo pueda mostrar. Estos pueden ser aplicaciones por sí solas, o pueden ser parte de aplicaciones existentes, como es el caso del lenguaje Python, que, cuando lo instalas, trae su propio IDE. Sin ellos, sería muy difícil programar, ya que cuando haya errores, tendríamos que buscarlo uno por uno en nuestro programa, y si tu programa tiene mucho código, demorarías mucho. Sería difícil porque por eso los IDEs ayudan en esa parte, ya que detectan los errores inmediatamente para que tú puedas corregirlos. Ejemplo de IDE para Java tenemos Eclipse, o IDE para hacer nuestro código en C++ o en C tenemos al DebC++. Bien, llegamos a la última parte del video de introducción a la programación, con unas curiosidades. Por ejemplo, ¿sabías que el lenguaje de programación JavaScript creó las aplicaciones como Twitch y WordPress? ¿O que el famoso videojuego Dota 2 fuera elaborado con el lenguaje C++? También que Netflix haya sido elaborado por el lenguaje de programación Python y el videojuego Minecraft haya sido elaborado por el lenguaje de programación Java. Muy bien, nos vemos en el próximo video. Hasta aquí por hoy. Hasta luego.